Familia, qué bendición poder estar el día de hoy, miércoles 3 de julio, compartiendo nuestro devocional. El día de hoy estamos con el Salmo 18. Tenemos la oportunidad de compartirlo estos minutos. Y déjame decirte que este salmo es uno de los más largos en la Biblia, junto con el Salmo 119. Y tiene por título Gran alabanza desde un lugar de gran victoria. Y este salmo es escrito por David. Ahora me gustaría mencionarte que este salmo es recitado en dos lugares, o en dos momentos más bien importantes en la vida de David. El primero es cuando David logra por fin la victoria sobre el rey Saúl, y cuando él es entronado, cuando él recibe el reino en Israel, él escribe este salmo y lo recita. Y en segundo lugar, David menciona este salmo, esta oración, en sus últimos días, cuando él ya está pues por partir a la presencia de Dios. En 2 de Samuel tenemos el registro que él cita este mismo salmo que él hizo. Y es un salmo muy especial porque representa para él lo que fue su vida. David toma como que esta retrospectiva y mira hacia atrás en su vida, la contempla y vuelve a orar y vuelve a decir esto. Y este salmo comienza con unas palabras muy hermosas, y él comienza diciendo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y estas palabras son muy fuertes, son muy especiales, porque el te amo que viene aquí en el principio del salmo tiene una traducción donde es totalmente emocional, es totalmente algo que viene desde el corazón, y muy pocas veces en las traducciones que hay se encuentra este tipo de amor o de sentimiento expresado. Entonces, este te amo podemos creer que viene desde lo profundo del corazón de David. Porque ahora imagínate este escenario, ¿no? Donde David viene de por fin lograr una victoria, donde por fin dejó de ser perseguido, porque David ya había sido ungido, David ya tenía un llamado a ser rey. Pero como dice nuestra pastora, a veces llega la unción, llega el llamado y te toca lavar los trastes al siguiente día. Y eso fue precisamente algo que vivió David. David recibe el llamado a ser rey, y él sabe que iba a ser rey, pero le fue peor que nunca en esa temporada. Después de recibir el trono, ahora sí dice él: te amo, oh Jehová. Dice: fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Ahora vemos que David puede expresarse de esta forma porque él sabía que Dios era esto. O sea, lo que David está diciendo aquí, las expresiones, el te amo, el que tú eres mi roca, tú eres mi castillo, David no lo está inventando, no se lo está copiando a alguien que estaba por ahí que lo decía, no. O sea, David lo vivía, David sabía de lo que hablaba, David sabía lo que era ser perseguido y aún así seguir adorando y alabando a Dios. Después dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Versículo 4 comienza a decir, nos empieza a hablar un poco de cómo él se sentía y cómo él vivió este tiempo. Dice: me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, y me tendieron lazos de muerte. Y fíjate que creo que muchos nos podemos llegar a sentir identificados con este sentimiento. Yo creo que hoy una palabra muy de moda que está entre nosotros, entre esta generación, es la ansiedad. Y muchos hemos experimentado o pasado por ansiedad. En lo personal yo lo he vivido, y esto es como un sentimiento donde de repente todo se pone mal en tu mente, donde de repente vienen bastantes pensamientos difíciles y pierdes el control. Algunas personas hasta batallan para respirar, y me ha tocado vivirlo
en la vida de muchos amigos, de mucha gente que hoy está cargada de pensamientos. Y creo que David podía estar pasando por lo mismo. Estaba pasando por esta situación donde Dios, realmente no, pues tú me has prometido esto, tú me has prometido que algún día seré rey, pero lo veo muy lejos. Al contrario, me siento atacado espiritualmente. Dice, ligaduras del Seol me rodearon. Y, o sea, inclusive yo creo que puede ser una referencia a un ataque no solo mental, sino también en el espíritu, de lo que estaba viviendo David, y tal vez tú y yo también nos hemos sentido así. Pero mira, dice, cómo David lo soluciona, cómo David comienza a encontrar la salida, y dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y hasta aquí vemos cómo David está en este problema, pero en el versículo 7 comienza a hablar la respuesta de la liberación, y dice que la tierra fue conmovida y tembló. Dice, se conmovieron los cimientos de los montes. Dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Inclinó los cielos y descendió. Imagínate esta poderosa respuesta de parte de un Dios que escucha el clamor de sus hijos, porque es algo que creemos. Creemos que Dios está atento al clamor del justo. Creemos que Dios está inclinando su oído al que tiene un corazón humilde. Después dice, envió sus saetas, 14, y los dispersó, lanzó relámpagos y destruyó a los enemigos. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo de tu nariz. Envió desde lo alto, 16, me tomó y me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Imagínate esta escena. Dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. O sea, en el peor día, en el día de tu quebranto, imagínate que te pasa todavía lo peor, pero dice, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso y me libró, porque se agradó de mí. Ahora, qué increíble escena la que puede presentarnos David. Qué increíble el escenario por el que él describe cómo él se llegó a sentir en medio de ansiedad, en medio de angustia, pero también cómo empieza a ver el poderoso favor de Dios. Y como te decía, este salmo tiene bastante contenido y bastante material, pero me gustaría que viéramos lo que nos menciona en el versículo 28, y dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Aquí ya nos está hablando de una victoria. Aquí ya nos está hablando de una victoria que también Dios nos ha entregado a través de la vida de Cristo Jesús. Dios nos ha entregado la victoria sobre dos cosas bien importantes, sobre el pecado y sobre la muerte. La muerte en la vida de nosotros como creyentes y el pecado ya no tienen poder, ya no tienen el control sobre nosotros. Y esto es algo en lo que podemos meditar, y es algo en lo que podemos dar gracias el día de hoy, de que así como David fue librado de este sentimiento, así también Cristo fue librado. Y dice que Dios lo tomó desde los cielos y lo sacó de las muchas aguas. Eso nos habla también, es una sombra y figura de la resurrección de Cristo, de cómo el ungido de Dios fue tomado y fue levantado, y le dio Dios también la victoria sobre sus enemigos. Dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé. Después, más adelante en el versículo 43 y en la parte ya final de este salmo, dice, me has librado de las contiendas del pueblo. Dice, perdón, estoy en el 48, y dice, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí.
por tanto te confesaré entre las naciones. 50 dice, grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Y esto es claramente Cristo Jesús. Claramente es la promesa de que Cristo Jesús va a ser rey de este mundo. Es la promesa de que la descendencia de David tendrá el trono. ¿Y por qué no nos alegramos el día de hoy en esta promesa? ¿Por qué no nos alegramos en que Cristo nos va a librar del poderoso enemigo? Que sí, ahorita el poderoso enemigo puede verse como algo material, como alguna enfermedad, como una situación económica, pero ya tenemos la victoria sobre algo más grande, sobre la muerte, sobre el pecado. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? No hay poder que se compare, porque Cristo ya ha vencido. ¿Y por qué no oramos y creemos, así como David pudo ver la obra de Cristo en su vida? ¿Por qué no comenzamos a hacerla una verdad en nuestras vidas? ¿Por qué no nos comenzamos a animar con esta promesa de que Cristo va a triunfar y que ya triunfó sobre la muerte y sobre el pecado? Señor, te damos gracias porque el día de hoy podemos ver que así como has librado a David, Señor, así nos tomarás a nosotros, así has decidido cuidar a tus hijos y has dado esta promesa de que seremos librados de la muerte, Dios, de que hay una vida eterna en ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra ilumina nuestro camino y tu palabra nos da el entendimiento de lo que viene, Señor, y de las hermosas promesas que tenemos en ti, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nosotros en todo momento podamos orar como David, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.